Bien, gracias. Bien, entonces les decía ese rechazo entonces de Melibea, que es justamente casi gracioso, ¿no es cierto? Es decir, lleva implícito una contraposición muy grande entre cómo él se está refiriendo a ella y ese rechazo tan grande y el llamarlo de torpe, ¿no es cierto? Luego tenemos entonces, iré como aquel contra quien solamente la adversa fortuna pone su estudio con odio cruel, ¿no? Acá el nombrar a la fortuna, ¿no es cierto? La fortuna como divinidad mitológica que presudía los sucesos de la vida, distribuyendo ciegamente los bienes y los males, ¿no? Hablando de la mitología, de la antigua mitología, ¿no es cierto? Y luego, posteriormente, la fortuna tomada como encadenamiento de los sucesos, considerados como fortuitos, ¿sí? No se olviden que en el Renacimiento se retoma, ¿no? Algunas de estas ideas de la fortuna, que en Roma se identificó con la psique griega. Se representa con el cuerno de la abundancia, con un timón, puesto que se dirige el rumbo de la vida humana, ¿no? Ora sentada, ora de pie, casi siempre ciega. La diosa Fortuna, acá invocada, ¿no es cierto?, tiene una importancia, ¿no es cierto? La alegoría de la fortuna solía ser por medio de la rueda de la fortuna. Una especie de ruleta que significaba el azar o lo aleatorio de la buena o la mala suerte en cuanto a la representación de su aspecto positivo. Lo figuraba como una cornucopia, ¿no es cierto? La cornucopia, del latín cornus, cuerno, y copia, abundancia, es un símbolo de la prosperidad y afluencia que data del siglo V antes de Cristo, ¿no? Es decir, el hecho de que acá diga la adversa fortuna pone en su estudio, dice, iré como aquel contra quien solamente la adversa fortuna pone su estudio con odio cruel. Fíjense que acá Calisto entonces menciona la fortuna y en realidad la fortuna esta es tal o habrá sido el mismo que generó este rechazo. ¿Qué les parece? Profe. Yo ¿Sí? creo que es el mismo el que genera ese rechazo, pero por el mismo arrebato que le produce el amor pasional que le despierta Melibea. Ahí está, ¿no es cierto? Es justamente esa desesperación, ¿no? Esa egoísmo que lo lleva entonces a querer precipitarse, ¿no? Y hablar tan desenfrenadamente, confesándole el amor tan rápidamente, entonces es lo que provoca en ella el rechazo. ¿Ah? Es como que, perdón, ¿cómo? que para mí es como que él no quiere asumir el rechazo de ella justamente por ese egoísmo, egocentrismo que tiene, y se lo adjudica a la fortuna, porque en realidad no habla de ella, de tu rechazo, habla de que la fortuna no lo ayudó. Ahí está, ¿no? Es esa la idea, es decir, fíjense que este rechazo, sin embargo, da lugar a que justamente en la trama tenga lugar la presencia de Celestina, porque él va a ir después, más adelante, ¿tá? Por consejo de su criado, ¿no? Entonces a confiar en esta intercesora, ¿no? Como que él no pudiera realizarlo solo.
Fíjense que ahí sigue un poquito que dice Sempronio, Sempronio, es decir, ahí termina esa conversación con este rechazo, y se dirige al criado, Sempronio. Sempronio, Sempronio, ¿dónde está este maldito? Y lo llama de maldito. Aquí estoy, señor, cuando estos caballos. Pues, ¿cómo sales de sala, Sempronio? Abróse el jerifate, que es un ave rapaz, y vile enderezar la alcándara, ¿sí? Que es donde se apoyan así los diablos te ganen, así por infortunio arrebatado perezcas, o perpetuo intolerable tormento consigas, en cual en grado incorporablemente a la penosa desastrada muerte, que espero traspasa. Ahí hay un anticipo, ¿no es cierto? Anda, anda malvado sobre la cámara y endereza la cámara. Fíjense que ahí, cómo hay una diferencia de lenguaje tan grande de Calisto, ¿tá? Las diferencias lingüísticas del nivel lingüístico del propio personaje, del propio Calisto, cuando se dirige a Melibea, y a Sempronio. Vieron que aquel lenguaje grandilocuente que usó para hablar con Melibea, asociado a la divinidad, etc. Ahora tenemos un lenguaje totalmente diferente, ligado a cómo trata al criado, ¿no es cierto? Además, fíjense que menciona al diablo, ¿no? Así los diablos te ganen, y además lo menosprecia, ¿no? Le está diciendo la muerte, ¿no? Arrebatado perezca. Es importante entonces considerar estos niveles lingüísticos diferentes de estos personajes, que inclusive además es notorio en la Celestina también, cómo ella cambia notablemente su lenguaje cuando habla con Melibea, ¿tá? Y cuando habla con los criados y cuando habla con las criadas. Es decir, ella cambia completamente el nivel lingüístico. La Celestina entonces cambia también completamente el lenguaje al hablar con Melibea y se diferencia al hablar con las criadas o criados. ¿Ah? Es decir, cómo ella, cuando habla con, entre comillas, pares o digamos, gente de otro estrato social, se refiere entonces de otra manera, ¿no? Les decía, respecto entonces a esas diferentes niveles lingüísticos, cuando hablan entre los criados, y habla, por ejemplo, Calisto con los criados, también hay muchos aforismos, estas sentencias breves y doctrinales que se propone como una regla, ¿sí? Hay imprecaciones, ¿no? Es decir, proferir palabras con las que se expresa un vivo deseo de que alguien sufra mal o daño, como acá, como lo que vemos, hay una imprecación de Calisto hacia de Calisto, en este momento de Calisto a Sempronio, pero en otros momentos relativos a
entre ellos muchas veces, ¿no? Es decir, acá él le dijo, entonces mencionó al diablo y arrebatado perezcas, ¿no? Que además es una anticipación de la muerte, ¿no? Bien. Cuando Calisto y Sempronio hablan, él se quiere tirar en la cama y tienen una conversación, y él le confiesa que está enamorado de Melibea, ¿no? Entonces hay una parte muy significativa donde Sempronio, ¿tá?, el criado, le pregunta: ¿tú no eres cristiano? Para el que tiene el texto es en la página 93, ¿está? ¿Está? Y él responde que estas palabras son de las más significativas y muchas veces aludidas y mencionadas como cita de la Celestina, ¿está? Y palabras significativas de lo que siente Calisto. Yo, ¿no?, Melibeo soy, y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y Melibea amo. ¿Ah? En estas palabras, ¿no?, entonces, por ejemplo, Green señala que esta definición de Melibea fue el primer objetivo de la Inquisición, que naturalmente tachó el pasaje en su censura en 1640. Indudablemente estamos ante un lugar común de la poesía amorosa, que ya comienza desde la poesía provenzal. Tanto Spitzer como Maquiel, Lida de Maquiel, aluden, y por reacción de Sempronio podríamos pensar que el autor del acto 1 intenta burlarse de los extremos a los que lleva el amor cortés, ¿no? Es decir, acá vemos la transgresión máxima de ese Calisto, que justamente está justamente momentito. Anda, ya son las 10. No, pero hable. Discúlpenme. Les decía entonces que en estas palabras tan significativas, ¿están ahí? Sí. Bien. En estas palabras justamente se revela lo que es ese neoplatonismo, ese idealismo, y cómo no tiene problema en estas palabras rebajar justamente digamos, lo que es justamente
el cristianismo, fíjense la pregunta de la profundidad, ¿no es cierto? Esta sentencia que acabamos de anotar, la toma a la amada como algo ideal y supremo, ¿tá? Para este amante joven, entusiasta, y en cierto modo quijotesco, ¿no? Melibea es el ideal de la mujer hecho carne, ¿tá? Y su concepción es idealista, neoplatónica, ¿tá? Y la transforma en un verdadero culto por su belleza. Melibea representa en todo el gran renacimiento del final del siglo XV y primera mitad del siglo XVI la mujer, la sensualidad, la belleza serena y eterna, ¿sí? La descripción de ella hace Calisto revela a la vez la técnica detallada del renacimiento y después más adelante habla como es ella, los ojos verdes, rasgados, las pestañas luengas, las cejas delgadas, es decir, ahí hay una concepción de belleza. Se ha considerado a Melibea como el genio de la tierra, indudablemente es una personificación de la mujer eterna, ¿tá? Carne e ideal a la vez. ¿Tá? Respecto a que pueda ser Melibea de clase inferior a Calisto, observamos que Melibea es nombre de pastora y su padre es llamado Pleberio, que parece derivar de plebe, plebis. La familia de Melibea hace el efecto de ambiente burgués, lo que hoy diríamos como de clase media, mientras Calisto es el noble, el aristócrata. Por otra parte, se destaca el egoísmo como característica de este galán. ¿Sí? Los tipos esenciales de la obra son Calisto, Melibea y Celestina, y son una concepción de época elevada fuera del tiempo y del espacio, a la universalidad y a la eternidad, ¿no? En el final, con la muerte del enamorado, a continuación del logro del deseo carnal, aparece como contrapeso y castigo ejemplar, aumentando con el fin desastroso de justamente el suicidio de la dama. Moralidad, sentencias senequistas, pesimismo en el desenlace, son pertenecientes a la Edad Media, pero también se encuentra el nuevo sentido del placer y de la vida del Renacimiento. Precisamente por el choque entre estos dos mundos, por el conflicto imposible de resolver satisfactoriamente, posee esta obra una poderosa fuerza de drama, ¿no es cierto? La obra tiene un doble plano, el culto y el popular, tanto en estilo como en el lenguaje. Ese doble plano, culto y popular, ¿no es cierto?, lo vemos entonces permanentemente entre la obra, entremezclado. Recuerdan que cuando nosotros hablamos al principio, cuando aludimos a la tragedia como que tenía personajes en general de clase alta y la comedia de clase baja, acá nosotros tenemos justamente en esta combinación de las clases sociales, no solo la combinación de niveles lingüísticos, sino esta combinación de lo oculto y lo popular, de por una parte el lenguaje que es elevado y que inclusive sabe Celestina sentenciar a pensadores como si fuera, es decir, gran conocedora de lo que es la influencia lingüística, ¿no? Es decir, ella sabe que con Melibea tiene que usar un lenguaje especial, pero a la vez el genio verbal de la Celestina, ¿no es cierto?, marca esa gama de recursos que es impresionante, ¿no? Por una parte, acaricia con diminutivos a lo que es a Calisto, ¿no? Y justamente es lo que genera el manejo de los personajes y el convencimiento de Melibea, ¿no? Es decir,
la importancia del aspecto lingüístico, de los giros lingüísticos. ¿Ah? Bien, les decía, entonces, después de estas palabras que Calisto les dice, Sempronio va a conducir entonces a Calisto con Melibea, ¿no? Va a ser el que la va a introducir. ¿Ya? Fíjense acá que dice, él se da cuenta, Sempronio dice, a continuación de lo que acabamos de anotar, Sempronio, el criado, le responde, tú te lo dirás, como Melibea es grande, no cabe en el corazón de mi amo, que por la boca le sale a borbollones, no es más menester, bien sé de qué pie cojeas, ¿no? Fíjense ahí esa sabiduría popular, ¿no? De Sempronio, pero a la vez ese hablar metafórico, ¿no? Bien sé de qué pie cojeas, ¿qué significa eso? Que lo conoce bien. Ahí está. ¿Y qué quiere decir? Que se da cuenta de que... Conoce las debilidades. Ahí está, y en este caso, ¿cuál sería? Es Melibea. En este caso, justamente, que está enamorado de Melibea, es decir, en este caso, el sentido figurado, el sentido metafórico, que alude justamente a el reconocimiento de esta pasión y el hecho de que ella, entonces, que él la puede ayudar a encontrar entonces una cura, entre comillas, a ese amor, ¿no es cierto? Bien. Bien, vamos entonces a pasar un poquito hacia el final. Fíjense, en la página 101 es que cuando sigue esta conversación con Sempronio, él da las características de belleza de Melibea, ¿no? Es decir, los ojos verdes como rasgo de belleza femenina, los ojos verdes rasgados, las pestañas luengas, las cejas delgadas, la nariz mediana, la boca pequeña, los dientes menudos y blancos, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso en la página 101, para los que tienen la fotocopia, ¿no? Allí entonces dan lo que es el ideal de belleza que yo les hablaba antes. Y Sempronio, en la página 103, le dice, en esta conversación, Sempronio le dice, yo te lo diré, dice, ¿cómo has pensado hacer esta piedad? Están viendo a ver cómo llegan a Melibea. Yo te lo diré. Días a grandes que conozco en esta vecindad a una vieja barbuda que se dice Celestina, hechicera, astuta, sagaz, en cuantas maldades hay. Entiendo que pasan de 5.000 virgos lo que ha hecho y deshecho por su autoridad en esta ciudad. A las duras peñas promoverá y provocará lujuria si quiere. Acá entonces Sempronio le introduce a Celestina y la llama vieja barbuda, ¿no? ¿Está? Celestina, no voy a poner todo, ¿está? Y la llama entonces como hechicera, astuta, sagaz, en cuántas maldades hay. ¿Ah? En la página 103. ¿Ah? Ahí entonces es que va a empezar justamente esa relación, ¿no es cierto?
Bien. Luego les quería hablar entonces resaltar entonces lo de el aspecto del lenguaje que ya les dije, les mencioné más arriba, ¿no? Y agregar que el autor de la comedia se mueve entre dos extremos del lenguaje, pero con la inteligencia de no ser sistemático en su empleo. Ahí está el lenguaje de la clase culta, impregnada del estilo de las novelas contemporáneas, como el caso de la obra de Diego de San Pedro, que encontramos apenas comienza el acto 1, lleno de rimas internas que le dan a la expresión una cadencia poética, más próxima a la lírica que a la dramática. En este hablar culto, la influencia del latín se hace sentir, no solo el empleo de las voces de origen latino, por ejemplo, decir cogitaciones por pensamientos, sino incluso en el empleo reiterado del hiperbatón, ¿no? Es decir, la alteración del orden lógico, sujeto, verbo y complementos, y ese hiperbatón eleva muchas veces el verbo al final de la oración, ¿tá? Y esta misma retórica aparece alguna vez en boca de la Celestina como recurso estilístico para equilibrar estos dos mundos tan distintos. De la misma manera, en boca de Melibea encontramos a veces giros lingüísticos que parece ser propio de la criada Alicia. ¿Tá? Otra forma de equilibrar la encontramos en la forma de saludar, ¿no? Por ejemplo, así como Calisto ha tratado a Melibea, lo hace Pármano con Areusa, es decir, el criado con su novia, ¿no? Señora, Dios salve tu graciosa presencia, gentil hombre, buena sea tu bienvenida. Es decir, como que a veces este nivel lingüístico se emplea y se cambia según el personaje con que esté hablando. ¿Tá? A veces se da un encadenamiento verbal, ¿no? Que es sobre todo significativo en la Celestina, ¿no? La Celestina es un nombre de raíz que quiere decir la que traiciona, la traicionera, la traidora, adjetivo que se le aplica reiteradamente a la obra, ¿tá? Y aún ella misma se lo llega a aplicar a sí mismo, pues vieja traidora, ¿no es cierto? Bien, para dar algún aspecto de lo que es ese final, ¿no es cierto? En la página 326 de la copia que yo les di, vemos lo que es la muerte de Calisto, ¿sí? Luego de confirmado el amor al caerse de la escalera, ¿no? Es decir, dice, déjame por Dios, señora, que puesta está la escala. Melibea le dice, oh, desdichada yo, y como vas tan recio y con tanta priesa y desarmado a meterte entre quien no conoces. Lucrecia, bien presto acá que es ido Calisto, a un raudo, echémoslo sus corazas por la pared que se quedan acá, ¿no? Tristán, que lo espera abajo, tente, señor, no bajes, idos son, que no era sino trazo el cojo y otros bellacos te pasaban vaciando.
¿tá? Porque se va por unos sonidos que acontecieron, ¿no? Que ya se torna asociada, tente, tente, Señor, con las manos a escala. Y ahí justamente dice, oh, válame Santa María, muerto soy, confesión. ¿Tá? Y ahí es que él muere, entonces, porque se cae entonces de la escalera. ¿Tá? Y Melibea dice, oh, desconsolada de mí, ¿qué es esto que pude ser tan áspero acontecimiento como oigo? Ayúdame, ayúdame, Lucrecia, por estas paredes, veré mi dolor, si no iré con alaridos la casa de mi padre, mi bien y placer todo he sido en humo. ¿Ah? Mi bien y placer todo es ido en humo. Es decir, que, ¿qué quiere decir? Metafóricamente es que ha perdido entonces el amor, ¿no es cierto? Mi alegría es perdida, consumióse mi gloria. Sí, les decía entonces, esto está en la página para guiarlos un poquito, los que quieran retomar un poquito allí, está en la 327. ¿Ah? Luego en la página 334, ya en el acto 20, ella no soporta ese dolor, ¿no es cierto? Y realiza su último parlamento y dice, gran dolor llevo de mí, mayor de ti, muy mayor de mi vieja madre. Dios quede contigo y con ella. A él ofrezco mi alma. Pon tú en cobro a este cuerpo que allá baja, ¿no? La opinión de Cejador es que en parte sí, a Menéndez Pelayo, es que el suicidio de Melibea está modelado sobre el de Ero en el poema de Ero y Leandro, y de que debe tratarse de la aberración anticatólica de un converso. Fue rechazada por Castro Guisasola, ¿sí? Y luego por Hillman, quienes desarrollan las similitudes entre este pasaje y la fiametta boccacciana, como lo hace también Ben. Entonces, y ahí aconseja justamente el anotador que otro buen autor es López Morales, en este sentido del suicidio de ella. Bueno, y finalmente, en el acto 21, lo que es el llamado planto de Prevelio, que es justamente el que cierra la obra, ¿no? El llanto del padre,
el llanto del padre, ¿sí? Son significativas las palabras que dice con relación, fíjense ahí el posesivo, ¿no? Mi idea. Mató a sí misma de su voluntad. ¿Está? Es decir, la angustia del padre, ¿no es cierto?, ante la muerte injusta de su hija y la injusticia de este final, que justamente, como les decía, es una tragedia. Bueno, gente, yo creo que hasta acá entonces llegaría el análisis.